ocurre entonces? Constitución de Querétaro de 1917, Constitución rusa de 1918, la bolchevique, donde se le enseñó que los trabajadores, los obreros, los campesinos, sí podían tener una utopía de compartir el poder con los intelectuales y ya no con el sistema capitalista que estaba en un desarrollo ya de una fase superior, ¿sí?, en esta época de 1918. Entonces se reconocen los derechos de los trabajadores, de los campesinos y de las mujeres, ¿verdad?, a sufragar. Recuerden que en Machala vivió la doctora Matilde Hidalgo de Prócer, que fue la primera latinoamericana en haber sufragado siendo lojana, y fue la primera ecuatoriana en graduarse de México, en la Universidad, ¿sí?, de Cuenca, y es la primera en acceder al voto de toda Latinoamérica. Es decir, ni Argentina, ni Brasil, ni México son pioneros. Y me disculpan los compañeros peruanos y latinoamericanos, por eso la gran verdad. En toda Latinoamérica, la primera mujer en sufragar en el Ecuador, Matilde Hidalgo de Prócer. No hay para qué hacer de esto mayor situación, sino el entendimiento que tengamos, la intelequia de nosotros, el saber que también hay mujeres valiosas ha tenido este país. Y luego, la revolución, ¿verdad?, rusa, sirve como ejemplo también para la liberación de otros pueblos y la lucha de otros pueblos a nivel internacional. Y la tercera constitución, la de Weimar, Alemania, de 1919, una triada, ¿ven? Es decir, en el cuerpo constitucional ya estaban insertos los derechos económicos, sociales y culturales. Primera Guerra Mundial, reparto de colonias. Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, el fascismo en el poder provoca una guerra, no solo por repartirse las colonias, sino el mundo. Le costó 60 millones de vidas humanas, 8 millones de judíos desaparecen, 20 millones de soviéticos y una serie de pueblos destruidos, más de 3.500, ¿verdad?, ciudades del mundo destruidos. Y esto es lo que lleva a decir que esa sociedad de naciones construida en 1919 ya no iba más y ahora había que fundar una organización de las Naciones Unidas. Y recuerden, estos jóvenes, esa organización de las Naciones Unidas, como nosotros lo decimos en el libro que escribo sobre los derechos de la naturaleza, de que cómo es así que a las personas jurídicas se les da derecho y cómo se duda de darle derecho a la naturaleza. Miren ustedes que la ONU es una persona jurídica. ¿Y quién le ha dicho a la ONU que ellos tienen derecho a gobernarnos a todo el mundo, los 7.000 millones de seres humanos? Pongámonos a pensar. ¿Y cómo así la naturaleza, la Pachamama, no puede tener derechos? ¿Y cómo la Corte Suprema de los Estados Unidos se le ocurrió en 1883 darle derecho a las personas jurídicas? Tú lees el Código Civil peruano, aquí hay compañeros peruanos, colegas peruanos, lees el colombiano, lees el chileno, lees el argentino, de cualquiera de América Latina y de Europa, el español, el italiano, te dice que una persona, ¿verdad?, es una persona ficticia, esa persona jurídica, persona ficticia le diste derecho, porque entonces no le das derecho a la Pachamama, la naturaleza que es vida, vigencia, que claro que no se va a representar per se presenta a través de quién. ¿Quiénes la representamos? Los seres humanos. ¿A través de qué? El artículo 10 de la Constitución: personas, colectivos, pueblos, comunidades, nacionalidades. Nacionalidades, 14 en el Ecuador, 18 pueblos autóctonos, ¿sí?, del Ecuador, 2 no contactados. Me dicen que no son contactados, y entonces ¿cómo sabemos que son 2? Debió haber algún contacto. Yo cuando me pongo a leer eso de los juristas y de los historiadores y los antropólogos, digo que hay un error, ¿cómo saben que son 2 no contactados? ¿Sí? Si no son no contactados, yo entiendo que jamás los contactamos, pero bueno, así dicen los antropólogos. Trabajo para los antropólogos y los historiadores, hay que darles trabajo también a ellos, no solo a los juristas. Entonces ahora sí, se fundan las Naciones Unidas a partir de lo que ustedes saben. El marco después de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de San Francisco en 1945, y a partir de ahí el primer instrumento internacional de las Cartas de las Naciones Unidas. ¿Qué ocurrió? Esa filosofía del derecho que te había marcado la hoja de ruta de los derechos naturales, el justnaturalismo, pasa en el momento que se redactan las Cartas de las Naciones Unidas, pasa esos derechos humanos a internacionalizarse y a positivizarse. ¿Por qué?
porque ya estaban redactados en un documento internacional. Y fíjense ustedes, lean los preámbulos de todos los instrumentos internacionales, la Carta de las Naciones Unidas. Yo ya me estoy aburriendo aquí, pero déjame poner el micrófono. Yo creo que así me siento mejor. Sí, ese viaje me pone medio raro, doctor. Yo voy a salir de allá, regresar acá, dar una conferencia, regresar a Guayaquil, coger al cliente, agarrar, venir a conferenciar con usted, estar día viernes, estar bailando. Imagínense estar aquí trabajando con usted, un problema. Pero bueno, estamos contentos de estar aquí. Me encanta venir a Machata. Por su comida, por su gente, por lo que son ustedes, me encanta. Pero bueno, ahora sí, nos habíamos quedado en la Carta de las Naciones Unidas. Fíjense que el 10 de diciembre de 1948 se redacta la Declaración Universal de Derechos Humanos en 30 artículos. Y en esos 30 artículos ustedes van a encontrar la primera parte de los artículos, los derechos civiles y políticos, y van a encontrar en la segunda parte los derechos económicos, sociales y culturales, que luego se llamasen de segunda generación. Pero ¿qué era lo que quería decirles a ustedes, el referente que quería hacerles a ustedes? Se marca otro momento aquí. Hay una ruptura del positivismo, para los que son positivistas, que las leyes las ley y que eso es lo que tenemos que realizar. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas y leen ustedes el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de entrada se van a encontrar con valores: libertad, paz y dignidad. Esos valores que recorren no solo el contexto de los seres humanos, el hecho de ser personas, corre también en el contexto de los bienes cuando se trata del derecho penal. Corríjame, doctor Guevara, que usted es el máster aquí en el tema de penales. ¿Sí o no? Corre aquello de la dignidad de la persona. ¿Cuál es el bien a protegerse? El individuo, la persona. Cuando hablamos del derecho ambiental, ahí sí hay una como le decimos nosotros, hay ya no un derecho antropocéntrico de una visión, de una sola visión, sino que hay una visión biocéntrica. ¿Por qué? Porque se protege a los seres humanos y a la naturaleza. Los bienes a protegerse serían seres humanos y naturaleza. Entonces es una visión biocéntrica. ¿Qué pasa entonces con los instrumentos internacionales a partir de ahí? Se redacta el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que ustedes lo encuentran a partir de los instrumentos de la ONU de 1966, que lo ratificasen en 1976, y los derechos, los pactos de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Dónde se encuentran estos? De igual manera que en los instrumentos internacionales aprobados en 1966 y ratificados en 1976. ¿Qué es lo que le estoy diciendo a los estudiantes, a los jueces, a los colegas, a los fiscales? Que nuestra Constitución, cuando te dice la fuente del derecho, en el artículo 10 te lo está señalando. Claramente te está señalando la hoja de ruta a seguir. ¿Qué te dice? Instrumentos internacionales, Constitución e instrumentos internacionales, a lo que iba. Fuente del derecho. Ya no queda solo la ley. Ya no solo es la costumbre, ya no solo es la jurisprudencia, ya no solo es la doctrina, son los instrumentos internacionales y la Constitución. Y de ellas, ¿cuál es la norma de las normas? ¿Cuál es la fuente del derecho? La Constitución. Que va de la mano a la par ¿con qué? Con los instrumentos internacionales. Ahora sí está comprendido el asunto. Vas a resolver una sentencia y a lo largo de la Constitución te lo va diciendo. ¿Qué haces? Tomas como referente los instrumentos internacionales. ¿Qué? ¿El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos o el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Miren ustedes. Y a nivel regional, ¿qué? Pacto de San José de Costa Rica de 1969, ¿de qué? De los derechos civiles y políticos. ¿Y qué más? El Protocolo de San Salvador de 1989, ¿de qué? De los derechos económicos, sociales y culturales. Toma los instrumentos internacionales, los regionales y luego la Constitución. Y a lo largo de nuestra Constitución ya sabemos lo que ocurre. Nosotros hemos dicho, ¿verdad?, que nuestra meta, nuestra finalidad, si fuese filosofía, teleológicamente hablando, la consecución del buen vivir o del summa causale. ¿No?
Que es una utopía, puede ser una utopía, pero ese es el constructo de la finalidad que tiene nuestra carta fundamental de enseñarnos el camino del buen vivir, del vivir bien, que ya la cosmogonía de los filósofos griegos lo planteaba, la felicidad. Aristóteles te hablaba de todo esto, todos los griegos te hablaban esto, y nosotros en nuestra constitución lo tenemos. Y a partir de ahí encuentran los derechos económicos, sociales y culturales. Le hemos dado derecho humano al agua. Y desen cuenta que de los 444 artículos de la Constitución, que les digo a mis estudiantes siempre, no se van a olvidar, marquen la cancha, es el mismo número, ¿verdad?, de escalones del Cerro Santana de la ciudad de Guayaquil. Ustedes asumen que el Cerro Santana de los Estados Unidos coincide con los 444 artículos de la Constitución, y cómo perderse, les digo, para dar el examen. Entonces te enseña el camino, y se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales engarzados con los derechos del buen vivir. Y el agua, que es un derecho fundamental. Y se revisa en esa Constitución, solo el artículo 12 te dice textualmente que es derecho fundamental el agua. Búsquenme los 443 artículos de la Constitución ecuatoriana, no te dice que son derechos fundamentales. Solo ese artículo te dice. Mira qué bonito es. Estamos hablando un día viernes, y de agua estamos hablando. Pero bueno, estamos hablando de los otros recursos naturales. Bien, ahora sí, jóvenes, no ha terminado, todavía voy a la segunda parte. Aquí no me voy a quedar hasta la medianoche, no hay problema en salir a bailar, a comer, a cocinar, no, ya es eso.